En el siguiente video vamos a ver la segunda parte correspondiente a la unidad 7 de transporte de fluidos. Las preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de este video son las siguientes. ¿Cómo podemos resolver una situación en estado transitorio? Por ejemplo, la descarga de un tanque. ¿Cuál es el estado cuasi estacionario y cuándo es necesario aplicar este concepto? En este caso, el problema que vamos a tener que resolver es que por un problema de calidad en el madurador hay que descartar la totalidad de la producción y lo que necesitamos calcular es cuánto tiempo demorará el vaciado del equipo. Para eso lo que hacemos es plantear los balances macroscópicos de masa y de energía mecánica en el madurador. Vamos a plantear entre los puntos 1 en el nivel del líquido y el punto 2 a la salida de la cañería de descarga en la base del madurador. Para la operación, la válvula 1 se encuentra cerrada y la válvula 2 en la descarga se encuentra abierta. Bueno, entonces planteamos el balance macroscópico de masa, donde la variación de masa total con respecto al tiempo es igual a la entrada neta de masa menos la salida, y el balance macroscópico de energía mecánica, en donde la variación de la energía mecánica total con respecto al tiempo es igual a la suma de los términos de trabajo, pérdidas por fricción, variación de energía potencial, variación de energía cinética y variación de energía de presión. En este caso, al estar cerrada la válvula de entrada y estar abierta la válvula de salida, no tenemos ingreso neto de masa al sistema, por lo tanto no tenemos, como venimos trabajando habitualmente, una derivada de la masa igual a 0 y una variación de energía igual a 0. En este caso, las derivadas son distintas de 0 porque tenemos una salida neta de energía y una salida neta de masa del sistema. Entonces, si repasamos las consideraciones que permiten aplicar la ecuación de Bernoulli, en este caso se mantiene que la velocidad sea perpendicular a las secciones de entrada y de salida. Seguimos teniendo una sola entrada y una sola salida. En este caso no estamos en estado estacionario, si se mantienen los criterios de temperatura y densidad constante. Entonces en este caso nos encontramos con una situación novedosa que es trabajar en estado transitorio. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Una forma de resolverlo sería a través de métodos numéricos en donde se resuelvan simultáneamente el balance macroscópico de masa y el balance macroscópico de energía mecánica, pero la evolución de la energía mecánica total inicial y su variación temporal es difícil de evaluar. Por esta razón, en los sistemas donde el volumen de control varía debido a la salida o entrada de materia, se diseña en estado cuasi estacionario. Entonces, yendo a los escenarios genéricos que pueden presentarse, tenemos, por un lado, en el caso que el caudal de ingreso sea menor que el caudal de salida, llegando al límite de caudal de entrada a 0, vamos a tener una descarga. En el escenario en el que el caudal de entrada sea mayor que el de salida, llegando al extremo en donde el caudal de salida puede llegar a ser 0, vamos a tener un escenario de carga. Y por último, si mantenemos un caudal de entrada y de salida iguales, entonces vamos a estar en el caso habitual de estado estacionario. Entonces, ¿qué es el estado cuasi estacionario? Bueno, el estado cuasi estacionario lo que hacemos es resolver el balance macroscópico de masa en estado transitorio y el balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario. Por eso es cuasi estacionario. Uno de los balances, el de masa, lo resolvemos en estado transitorio y el otro de los balances lo resolvemos en estado estacionario. Esto es lo que denominamos la hipótesis de estado cuasi estacionario. ¿Cómo sería esto? Bueno, si tenemos la línea de tiempo en donde vamos perdiendo carga, el balance macroscópico de masa sería la película que va mostrando transitoriamente cómo se pierde esa masa. Y el balance de energía mecánica lo vamos resolviendo en estado estacionario, pero en lugar de hacer la película continua, lo vamos haciendo en fotos a distintos tiempos. A tiempo 0, a tiempo 1, a tiempo 2, a tiempo 3. Entonces, el balance macroscópico de masa en estado transitorio es la película que muestra toda la evolución y el balance macroscópico de energía mecánica es la foto. Se resuelve en un determinado momento. Entonces, vamos a plantear el balance macroscópico de masa en estado transitorio. En nuestro caso particular, estábamos en el escenario en donde no teníamos ingreso, estaba la válvula 1 cerrada y la válvula 2 abierta porque lo que necesitábamos era vaciar el macerador. Entonces, planteamos el balance macroscópico de masa, la derivada de la masa con respecto al tiempo es la integral de la entrada y la integral de la salida. En este caso particular, lo que observamos es que al estar descargando, el volumen de control se va desplazando a la misma velocidad que el fluido, entonces B es igual a W y eso da o resulta en que el ingreso neto de masa al sistema es 0. Por otro lado, integramos el segundo término para la sección de salida y nos queda que entonces la variación de masa total en el sistema es igual a el caudal másico de salida por 2. Por otro lado, lo que hacemos es plantear
la masa total del sistema. Entonces el sistema entre 1 y 2 lo separamos en dos términos, digamos. Por un lado, la masa contenida dentro del macerador, dentro del tanque, y por otro lado la masa contenida dentro de la cañería. ¿Cómo expresamos la masa contenida dentro del macerador? Bueno, la sección circular del macerador por la altura, ¿sí? Superficie de la base por la altura sería el volumen de cerveza contenido dentro del macerador. ¿Cuál es la altura? Y bueno, la diferencia de altura entre la altura con respecto al tiempo del nivel de líquido y la altura a donde está ubicada la base del macerador, donde comenzaría la cañería. Entonces, sección por altura, h de t menos h, es el volumen que multiplicado por la densidad nos da la masa contenida dentro del macerador. Y el segundo término es la sección de la cañería, ¿sí? D2 es el diámetro de la cañería, por el largo de la cañería, nos da el volumen de cerveza contenido dentro de la cañería, entre la base del macerador y la salida, multiplicado por la densidad nos da la masa contenida. Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo y suponiendo que a lo largo de todo el proceso la cañería se mantiene llena, entonces esto es una constante, derivada queda 0, solamente nos queda derivada la masa contenida dentro del macerador. Entonces llegamos que la variación de masa con respecto al tiempo va a estar vinculada a la variación de altura del líquido con respecto al tiempo. Entonces tenemos del balance macroscópico de masa una expresión para la derivada y derivando la masa total tenemos otra expresión. Si las igualamos y sabiendo que el diámetro 1 de la sección 1 es el diámetro del tanque y simplificando podemos despejar una expresión para la variación de altura con respecto al tiempo que va a quedar en función de, por un lado, la velocidad de salida en la cañería y la relación de los diámetros de la cañería y del tanque. Hay que tener en cuenta que, y lo vamos a ver en el balance macroscópico de energía mecánica, que la velocidad, ¿sí?, en la cañería va a depender del tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza impulsora en este caso es la altura del líquido. Si la altura del líquido o la energía potencial va disminuyendo a lo largo del tiempo, entonces la velocidad va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero para verificar eso necesitamos plantear el balance macroscópico de la energía mecánica. Entonces, como ya hemos dicho, en el estado cuasi estacionario, este balance lo vamos a plantear en estado estacionario. ¿Cómo sería? Planteamos el Bernoulli, porque en este caso la única consideración que no se cumplía al plantearlo en estado estacionario se estaría cumpliendo. Entre 1 y 2 no tenemos trabajo en el eje, por lo tanto podemos despreciar ese término. La presión en el punto 1 y en el punto 2 es la presión atmosférica, por lo tanto no hay variación de presión, ese término desaparece. La variación de altura queda como altura final 0 menos altura inicial h de t, entonces el delta h queda como menos h de t, y para la variación de velocidades, como hacemos siempre en estos casos, al ser la sección del tanque en 1 mucho mayor que la sección del caño, la salida en 2, la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad en 1 y podemos considerar despreciable la velocidad en 1. Con esas consideraciones, el Bernoulli nos quedaría con los términos de pérdidas por fricción, menos g por h de t, el término de variación de energía potencial y solamente el término de velocidad a la salida para el término de energía cinética. El problema que se nos presenta es que las pérdidas por fricción son función de la velocidad en la cañería y a la vez del fanning o del factor de fricción. Y como sabemos, el factor de fricción en realidad es una función del Reynolds y como el Reynolds es una función de la velocidad, entonces todo este término no va a ser constante y necesitamos resolverlo de alguna manera. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, la forma de resolverlo va a ser calcular un factor de fricción promedio entre el inicio y el fin de la descarga. ¿Cómo sería? Si lo tenemos que hacer manualmente, el ciclo de cálculo sería el siguiente. Planteamos en primer lugar un balance de energía mecánica a tiempo cero cuando el tanque está en la posición inicial lleno. Para eso nosotros todavía no sabemos cuál va a ser el caudal o la velocidad de salida en ese momento. Entonces, suponemos una velocidad. Con esa velocidad supuesta calculamos un Reynolds. Conociendo las características de la cañería y su rugosidad relativa, podemos estimar el factor de fricción. Con ese factor de fricción calculamos las pérdidas totales en la cañería y con ese cálculo de las pérdidas totales en la cañería podemos volver a despejar y calcular una velocidad 2 a tiempo cero. Si esa velocidad 2 a tiempo cero calculada coincide con la que habíamos utilizado al inicio de la iteración, entonces ese es el factor de fricción para ese momento. Si no coincide, entonces tenemos que volver a iniciar el ciclo iterativo con esta última velocidad calculada hasta el punto en el que la velocidad supuesta o inicial de la iteración coincide con la obtenida al finalizar la iteración. En ese punto tenemos el factor de fricción a tiempo cero cuando el tanque está lleno.
Y después hacemos lo mismo, pero para la situación en la que el tanque está vacío y la altura con respecto al tiempo es la altura cuando el tanque está vacío. Entonces, suponemos una nueva velocidad, que ¿cómo va a ser respecto a la anterior? Bueno, lo que habíamos dicho, si la energía potencial, que es la fuerza impulsora, va disminuyendo por la variación de altura, entonces es de suponer que la velocidad al finalizar va a ser menor que la anterior. Entonces, suponemos una nueva velocidad, volvemos a calcular un Reynolds y volvemos a repetir el mismo ciclo iterativo, pero ahora para esta nueva situación, hasta obtener un factor de fricción para la situación final. Una vez que tenemos esos dos valores, calculamos el promedio entre el principio y el final y ese va a ser el que se utilice en las pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción que están planteadas o se sugiere, siempre que haya que resolver el cálculo manualmente, utilizar longitudes equivalentes. ¿Por qué? Porque si utilizamos el método de las 2K, tenemos implícitamente incorporado el Reynolds y por lo tanto vamos a estar incorporando una nueva velocidad que va a ser difícil de despejar. Entonces, planteamos las pérdidas por fricción como longitudes equivalentes en los accesorios, lo incorporamos al balance y nos queda de la siguiente manera, que nos permite despejar la velocidad en función del tiempo que está incorporado en la altura. Entonces, esta va a ser la expresión que nos determine la variación de velocidad con respecto al tiempo cuando varíe la altura. Como habíamos previsto, en la medida que la altura disminuye, la velocidad disminuye. Entonces, a tiempo final, la velocidad va a ser menor que la obtenida cuando el tanque está lleno. Bien, entonces ahora de este balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario, pudimos obtener una expresión para la velocidad. Un punto para recordar y seguir revisando es, bueno, ¿cuál fue el factor de fricción que utilizamos en este caso? ¿El de Fanning o el de Darcy? Bueno, como ya hemos visto, cuando las pérdidas por fricción tienen el 2 dividiendo, es porque estamos hablando del factor de fricción de Darcy. En el caso de que este fuera el factor de fricción de Fanning, como hay que multiplicar por 4, queda el 2 multiplicando. Y bueno, habiendo resuelto el balance macroscópico de masa y de energía mecánica, obtuvimos del balance macroscópico de masa en estado transitorio una expresión para la variación de altura con respecto al tiempo en función de la velocidad y del balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario una funcionalidad entre la velocidad y la altura. Entonces, si reemplazamos la expresión de la velocidad que obtuvimos en la expresión 2, llegamos a esta igualdad en donde todo está en función del tiempo y de la altura. Entonces, si reacomodamos los términos, de un lado todo lo que tenga altura y del otro el tiempo, toda esta expresión es una gran constante y nos queda la integral o nos permite integrar entre una altura inicial y una altura final y entre un tiempo inicial y un tiempo final de descarga. Entonces, resolviendo esta integral podemos obtener cuál es el tiempo que demora en ir desde esta altura inicial hasta la altura final definida una vez vacío el tanque y, como dijimos, con las cañerías llenas para cumplir con las primeras suposiciones. Entonces, habiendo desarrollado las expresiones, volvemos al problema inicial para ponerle valores a las distintas variables. Entonces, definimos en función de los datos disponibles del problema, el diámetro de la cañería es de 4 pulgadas, el diámetro del tanque es de 1,5 metros, la densidad de la cerveza, la viscosidad de la cerveza, el largo del tramo recto de cañería, que es 1 metro, conocemos la rugosidad del acero comercial y a través de las tablas del FUST determinamos que la longitud equivalente para una válvula exclusa completamente abierta es de 13 diámetros. A su vez, para resolverlo en MATCAD definimos algunas expresiones generales como la sección en función del diámetro, el Reynolds, que va a quedar en función de la velocidad, el factor de fricción de Darcy, que queda expresado en función de la velocidad a través de la correlación de Moody. Volvemos del balance macroscópico de energía mecánica para completar con la información disponible. Sabemos que la velocidad 1 en la superficie de la cerveza dentro del tanque podemos aproximarla a 0 por la gran diferencia de diámetros entre el tanque y la cañería. Sabemos que tanto el punto 1 en la superficie del líquido dentro del tanque como el punto 2 a la salida de la cañería están abiertos a la atmósfera. Sabemos que dentro de los límites del volumen de control no hay ningún equipo entregando o extrayendo trabajo del sistema. Y finalmente sabemos que el delta H lo definimos como 0 en el punto 2 menos h de t, que es la que va a ir variando con el tiempo, que es h1. Y finalmente tenemos la expresión de la velocidad en función del tiempo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, lo que habíamos visto es que al tener distintas condiciones a lo largo del desarrollo del vaciado del tanque, tenemos que obtener un factor de fricción promedio entre las condiciones iniciales con el tanque lleno, cuando la altura total es de 5 metros. Para eso, entonces, si recuerdan, teníamos el ciclo iterativo en donde suponemos
una primera velocidad en la cañería. Con eso podemos obtener el valor del Reynolds y con el valor del Reynolds podemos obtener el factor de fricción. Incorporamos esos datos a la expresión despejada de la velocidad y volvemos a obtener una nueva velocidad que, como ven, es bastante distinta de la que habíamos supuesto inicialmente. Entonces, para la segunda iteración lo que hacemos es utilizar esta velocidad 2 calculada para la siguiente. Entonces volvemos a calcular el nuevo Reynolds, volvemos a calcular un nuevo factor de fricción, lo incorporamos a la expresión de la velocidad y despejamos una nueva velocidad que ya, como podemos ver, es bastante más parecida al valor semilla que habíamos utilizado anteriormente, y solo por cuestiones académicas, si se quiere, porque ya tranquilamente con este valor estaríamos bastante bien. Para confirmar, usamos esta nueva velocidad, obtenemos un nuevo Reynolds, obtenemos un nuevo factor de fricción que, como ven, ya es prácticamente el mismo que el anterior. Seguramente haya alguna pequeña diferencia en los siguientes decimales. Y finalmente entonces tenemos una velocidad en la cañería para la condición inicial con el tanque lleno, y de esta manera tenemos el valor del factor de fricción de Darcy en estas condiciones. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para las condiciones finales en donde el tanque se encuentra vacío y la cañería llena. En ese caso la altura va a ser de 1 metro. Suponemos una nueva velocidad que direccionalmente va a ser menor que la que obtuvimos para las condiciones iniciales. Arrancamos con un valor levemente inferior y hacemos la misma secuencia. Con ese valor obtenemos el Reynolds, con el Reynolds obtenemos el factor de fricción, lo reemplazamos en la expresión de la velocidad, obtenemos un primer valor de velocidad calculada que, fíjense que es prácticamente la mitad de la supuesta. Volvemos a hacer el nuevo ciclo iterativo con esta nueva velocidad, calculamos el Reynolds y fíjense que si bien la velocidad es prácticamente la mitad, el factor de fricción se mantiene constante o con diferencias suficientemente pequeñas para que no sean significativas. Con ese valor obtenemos una nueva velocidad que es bastante parecida a la anterior, y con eso podemos dar por cerrado el ciclo iterativo y ya definir este valor del factor de fricción como el factor de fricción de Darcy para las condiciones finales, y ya tenemos entonces para hacer el promedio entre las condiciones iniciales y las condiciones finales y obtener un factor de fricción promedio, que es el que vamos a utilizar para el balance macroscópico de energía mecánica, y finalmente incorporar a la expresión integral entre la altura inicial y la altura final del tanque y el tiempo inicial 0 y el tiempo final de descarga, que va a ser nuestra incógnita, y con eso podemos finalmente despejar de la integral conocidos todos los valores y obtener que el tiempo de descarga son 142 segundos o un poco menos de 2 minutos y medio. Finalmente, retomando las preguntas que planteamos al comienzo del video, ¿cómo podemos resolver una situación en estado transitorio? Bueno, la solución sería a través de métodos numéricos, resolviendo en paralelo el balance macroscópico de masa y de energía mecánica. Una alternativa que planteamos a una posible solución, que no presenta grandes diferencias respecto al observado, es el estado cuasi estacionario. ¿En qué consiste el estado cuasi estacionario? Consiste en plantear el balance macroscópico de masa en estado transitorio y el balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario. De esta manera, el balance macroscópico de masa sería una película continua a lo largo de todo el proceso, mientras que el balance macroscópico de energía mecánica serían fotos estáticas en estado estacionario de determinadas situaciones. Y bueno, ¿cuándo es necesario aplicar este concepto? Cuando estamos en presencia de un estado transitorio y no podemos resolver numéricamente. Con eso damos por finalizado este video correspondiente a la segunda parte de la unidad 7 de transporte de fluidos. Muchas gracias.